Ahora vamos a ver los productos de cuidado en casa de la línea Unstress. Tenemos primero la Probiotic Day Cream. Es una crema hidratante, nutritiva y protectora para las pieles, por supuesto, estresada. Tiene factor de protección 12, lo que puede resultar un poco sorprendente para una piel sensible. Está probado científicamente que hay mucha gente que tiene la piel sensible, tiene intolerancia a los factores de protección. Y por eso que Cristina ha puesto un 12, porque sabemos que cuando empieza a tener problemas de intolerancia, empieza a partir de 15. Entonces Cristina ha puesto un 12, pero ha compensado con una protección física, que son minerales. Y por eso que cuando se aplica a la piel, se ve un efecto un poco nacarado debido a los minerales. Es una crema que es muy adecuada también por la gente que trabaja en exterior. La Harmonizing Night Cream, que es la crema de noche, tiene retinol y manteca de karité. Muy importante, son pieles que tienen tendencia a no regenerarse correctamente, y sobre todo se ve que la piel es mate, apagada, citrina. El retinol es muy importante para regenerar, pero está metido dentro de la manteca de karité para que la manteca de karité suaviza la piel y lo que permite al retinol de subir poco a la piel sin provocar una agresión. La Quick Performance es la crema SOC. Es una crema que se aplica cuando tiene, por ejemplo, un brote debido a una dermatitis, cualquier reacción atópica, un enrojecimiento, una reacción que no sería de esperar, una quemadura de sol, un picor de mosquitos, por ejemplo. Es una crema, que tiene el efecto de la cortisona natural. Es por eso que no se puede aplicar más de 7 días. Lo más posible de noche, por su efecto muy reparador y cicatrizante. Luego tenemos dos sueros. Tenemos el Total Serenity Serum, que es adecuado para todo tipo de piel, que es un suero que es hidratante y calmante, que se aplica tanto de día que de noche. El Absolute Relaxer, que tiene el ácido aminobutírico más plantas para calmar y suavizar la piel, es para suavizar las arrugas y líneas de expresión. Luego tenemos los productos específicos para contorno de ojo y cuello, que es muy particular a esta línea. Primero tenemos el concentrado, el Eye and Neck Concentrate, que se puede aplicar solo o abajo de las dos cremas de contorno de ojo de día y de noche. Solo cuando tiene propensión a la bolsa y a las ojeras, para evitar de saturar la piel. También se puede aplicar tanto de día que de noche. Decongestiona, reduce la hinchazón y calma la zona delicada del contorno de ojo y del cuello. Tiene la Probiotic Eye and Neck Cream, que es la crema de contorno de ojo y de cuello de día. Es indicado para los párpados típicos que parece como el papel de tabaco, muy finito, cuando se ve, por ejemplo, el párpado que tiene venas, por ejemplo, que es un signo de delicadez y de sensibilidad, digamos, de la piel. Es un contorno de ojo y de cuello que aporta flexibilidad, elasticidad y suaviza las arrugas. El Harmonizing Eye and Neck Cream, que es la crema de noche para el contorno de ojo y cuello, que aumenta la firmeza debido a que activa la protección del ADN. Muy importante porque la gente que tiene en general la piel es sensible, debido a que pierde ADN, tiene más propensión a la flacidez.
Luego los limpiadores. Tenemos el Gentle Cleansing Milk, que es una leche para la pieles seca, normal a seca, que contiene extractos botánicos que respetan el pH de la piel. Luego tenemos el Comfort Cleansing Mousse, que proporciona una espuma cremosa, muy agradable, que se puede utilizar sobre todo tipo de piel, incluido cuando tiene una piel acnéica con pápula vesícula, que a la mañana no necesita un producto tanto antibacteriano, se podría perfectamente aplicar este desmaquillante para calmar la piel. Y luego tenemos el Stabilizing Toner, que es un reequilibrante del pH, sobre todo después de desmaquillar con el agua. Muy importante con estas pieles de reequilibrar el pH para que la piel no se quede seca.